Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre las fuentes del derecho. Primeramente es de donde se emana, brota o surge o nace el mismo. Sabemos que hay tres tipos de fuentes, que son las formales, las reales y las históricas. Las formales es el proceso de creación de la norma, las reales son los elementos o factores que determinan el contenido de la norma y las históricas son los documentos de eventos o actos que dieron origen al texto de la ley. El fundamento de las fuentes formales en materia fiscal lo encontramos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, donde nos habla de las obligaciones que tenemos los mexicanos de contribuir con el gasto público. También está el artículo 73, fracción 7 de la Constitución también, que habla de las facultades que tiene el Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Como primera fuente del derecho fiscal tenemos la ley, que esta emana de un proceso legislativo, es abstracta y es general y únicamente puede ser modificada por medio de otra ley. El principio de legalidad nos dice que si no se encuentra plasmado en la ley el pagar tributo, no estamos en la obligación de hacerlo. En este mismo sentido, las leyes fiscales deben precisar los elementos sustanciales en cuanto a las contribuciones, como lo son el sujeto, el objeto, las tasas, las tarifas, la época de pago de las contribuciones, entre otras cosas. Después tenemos el decreto ley o el decreto delegado. Estos emanan del Poder Ejecutivo. El decreto ley tiene su fundamento en el artículo 29 constitucional y el decreto delegado en el artículo 131 también constitucional. Como ya lo dije, a partir de las facultades que otorga la Constitución, los decretos tienen un impacto o una fuerza como si fueran una ley. Un ejemplo de decreto en materia fiscal es cuando el Ejecutivo aumenta, disminuye o suprime las cuotas de las tarifas de las exportaciones y las importaciones en los presupuestos del comercio exterior. Otra fuente formal del derecho fiscal es la jurisprudencia, que es la interpretación habitual y sistemática que se lleva a cabo por los tribunales competentes acerca de leyes, reglamentos o tratados internacionales que México haya celebrado. En materia fiscal, las jurisprudencias son emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Colegiado o el Tribunal Fiscal de la Federación. Como siguiente fuente tenemos los tratados internacionales, que son acuerdos celebrados entre dos o más entidades soberanas o autónomas. El artículo 133 de nuestra Constitución nos prevé que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República deben ser aprobados por el Senado y deben de ir conforme a nuestra Constitución. Un ejemplo de tratado internacional en materia fiscal vendrían siendo los destinados a evitar la doble tributación. Como otra fuente del derecho fiscal tenemos los principios generales del derecho, que son verdades jurídicas notorias y de carácter general. Por ejemplo, vendría siendo el principio de capacidad contributiva, que es la protección al mínimo vital de los mexicanos, o sea, el proteger el ingreso de los contribuyentes para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Como última fuente tenemos la doctrina, que son opiniones de los expertos en derecho. Esta es una fuente indirecta, ya que solamente puede llegar a influir en los argumentos de los legisladores o de los jueces en materia fiscal. No son fuentes del derecho fiscal la costumbre, debido a que la ley es la única que puede crear una obligación a los mexicanos de pagar contribuciones. Tampoco se reconoce como fuente del derecho fiscal las circulares, debido a que estas son comunicados o avisos de carácter interno formulados por las autoridades. Creo que de mi parte sería todo, esperando que hayan podido comprender y no les haya generado más dudas, y espero les sirva la información.